A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Amigas y amigos, bienvenidos. Soy Marjorie Chávez. Una de las instituciones creadas por la Constitución del 2008 fue el Poder de Transparencia y Control Social. Y este incluye a diferentes instituciones como la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, la Superintendencia y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. De todas estas, la única nueva es el Consejo, mismo que tiene entre sus funciones llevar a cabo los procesos de selección de diferentes autoridades de control, como el fiscal general, el contralor o los superintendentes. Históricamente, estas autoridades eran elegidas por el Parlamento y si analizamos en perspectiva comparada otras democracias, también lo hacen de la misma manera. La existencia del Consejo ha generado muchísimas críticas desde su nacimiento. Por un lado, hay quienes critican que su composición sea de apenas 7 consejeros y en muchos casos con una identidad clara a favor del gobierno de turno o de la oposición. Y quienes lo defienden afirman que este Consejo despolitiza a una institución, permitiendo que ciudadanos puedan acceder al mismo y ser parte de este poder del Estado sin ninguna afiliación partidista. Y bueno, podríamos hablar en varios programas acerca de los beneficios o las desventajas de este Consejo, pero considerando la coyuntura electoral de estas semanas, he invitado a Mónica Mosquera, quien es candidata al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Muchas gracias, Mónica, por acompañarme. Muchísimas gracias, Marjorie. Un gusto poder estar en tu programa y poder conversar también con la ciudadanía. Para quienes nos escuchan, Mónica es presidenta de la Asociación de Trabajadores y Empleados de la Universidad Central del Ecuador. También es directora de la Fundación Caminar, Mónica Mosquera, presidenta de la Federación de Asociaciones de Universidades Politécnicas de Ecuador, FASUPE, activista social, defensora de los derechos humanos y gestora cultural. Artista en artes escénicas. Como parte de su formación, cuenta con una maestría en intervención social en sociedades del conocimiento, es ingeniera en ciencias de la información, es periodista y promotora sociocultural. Para mí es un placer, Mónica, tenerte en el programa. Ya has estado años anteriores, pero hoy para mí también es un honor que nos puedas acompañar. Y como dije en la introducción, el poder de transparencia es relativamente nuevo en nuestro marco institucional, ¿verdad? Y este tiene como objetivo promover la participación de los ciudadanos en temas relacionados con la transparencia y el control de las instituciones políticas en el ejercicio de la rendición de cuentas vertical. Si bien se ha hablado mucho sobre el rol que tiene la ciudadanía en el control al poder público a través de veedurías, observatorios ciudadanos, u otros mecanismos de control, parecería que no hemos llegado quizá al punto ideal de participación de los ciudadanos más allá de las elecciones. Mónica, entonces, con esta problemática, mi pregunta es si tú crees que efectivamente a la ciudadanía no le interesa participar en los procesos de transparencia y control social de las instituciones políticas del país, o qué es lo que ocurre. Bueno, estimada Marjorie, yo creo que en realidad la gente hoy por hoy está un poco apática por todo lo que está encontrando en la institucionalidad pública. Ahí es donde nosotros debemos de enfocarnos, ahí es donde Mónica Mosquera quiere trabajar, porque mira tú, se centró este Consejo de Participación Ciudadana tan venido a menos justamente porque se centró en solamente la designación de las autoridades. ¿Y qué pasó con lo demás? ¿Dónde quedó esa sabiduría, no es cierto? Ese convocar a la gente a que pueda pronunciarse. Se ha quedado de lado, han cerrado sus puertas. Hay instituciones públicas, mira tú, que
tienen su oficina inclusive de participación ciudadana, su escritorio, y están las puertas cerradas. La gente hoy por hoy se ha quedado netamente en las asambleas ciudadanas, pero que no han trascendido, no hay informes, no se logra concatenar esa red de participación que yo estoy promoviendo, que yo estoy diciendo es momento de que la gente actúe, de que la gente pueda concatenarse y decir qué está ocurriendo en cada una de las instituciones públicas, en las mismas alcaldías, en las mismas prefecturas. Por eso mismo es que nosotros hemos dicho, es el momento de actuar, es el momento de decir, estamos aquí los ciudadanos, ciudadanas, para empoderarnos de ese quinto poder, como debió haber sido siempre, no solamente de las personas que se debían a grupos de poder, digamos así, o a los partidos políticos. Es el momento de actuar. Y continuando con este tema, Mónica, entre las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana está justamente lo que hablamos, ¿verdad? Incentivar estos procesos de participación en la ciudadanía, pero como hablamos, esta más bien no parece que ha tomado fuerza 15 años atrás, ¿verdad?, de existencia de este poder, ya han transcurrido y no vemos que termina de tomar fuerza, que la gente empiece a confiar o que se fortalezca la institucionalidad, más bien todo lo contrario. Y esto puede ser analizado de diferentes enfoques, pero tomando en cuenta tu perfil y tu activismo político o tu activismo en general, ¿verdad?, por las causas que tú llevas, ¿crees que efectivamente este consejo ha incentivado la participación ciudadana o más bien de alguna manera incluso la puede haber desnaturalizado su función para convertirse lamentablemente en lo que muchos ciudadanos tienen en la percepción, ¿verdad?, que es una parcela del poder? ¿Qué podríamos decir de esto? Justamente lo que tú decías, o sea, se ha desnaturalizado. Las palabras que engloban el nombre de este consejo lo dice todo: Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y eso es lo que no ha ocurrido, eso es lo que no hemos encontrado, y eso es lo que justamente a las personas hoy por hoy, como comunicadora y periodista también, es donde debemos tomar en cuenta. ¿Cómo es que antes solamente se designaba puertas adentro y no puertas afuera? ¿Cómo es que la gente ni siquiera conoce para qué sirve el Consejo de Participación Ciudadana? Debe haber ahí un feedback, debe haber una comunicación real que se muestre a la ciudadanía qué es lo que están trabajando. Muchos de ellos están religiendo y mira tú, cuando se les pregunta qué han hecho, solamente se centran en la designación de autoridades y lo demás ha quedado ahí, no ha trascendido porque no se comunica a la gente y porque obviamente no se les hace partícipes. Entonces, este es el momento, como digo, de que la gente también deba concatenarse un poquito a decir, debo participar, quiero involucrarme, porque si dejamos solamente diciendo allá ellos, allá no quiero saber nada, van a seguir los mismos de siempre y van a seguir las mismas personas que han estado y simplemente no va a ocurrir nada, no va a trascender y eso es lo que queremos. Mira tú en este también... las preguntas que vienen con la consulta popular, ¿no es cierto? Hay la pregunta específica con el Consejo de Participación Ciudadana y mira tú, ahí dice específicamente, no que se elimina el Consejo, simplemente que la designación de autoridades va a pasar a la Asamblea Nacional. Entonces, ¿ahí qué vamos a tener otra vez? Vamos a tener que nuevamente pasa a los partidos políticos y ahora sí declarado, nos lo están diciendo, van a ser los partidos políticos los que decidan y no la ciudadanía. Entonces, es momento de actuar. Yo les pido a cada uno de ustedes, queridos ciudadanos, ciudadanas de mi país, analicen esas preguntas, analicen las letras chiquitas, porque eso es lo que no estamos viendo. No estamos analizando lo que quieren en realidad, es que pase ya netamente a los partidos políticos y los ciudadanos no tengamos esa injerencia que debe ser netamente ciudadana. Bueno, hay varios debates al respecto, ¿verdad?, de la existencia o no del Consejo y también de si la pregunta debió incluirse, pero en otro sentido. Y una de las principales críticas que se ha hecho a este consejo es su composición, porque hemos visto que entre el 2008 y 2018 y la mayor parte del consejo fue compuesto por ciudadanos cercanos al correísmo. Y con esta recomposición que se llevó a cabo en el 2017 y el Consejo de Transición, también tuvo muchas críticas que trataron en su momento de solventarse con la selección de consejeros a través del sufragio directo. Pero hoy, actualmente, hemos sido testigos de cómo aún se mantienen pugnas
por el control de la institución y la conformación de mayorías afines al oficialismo y a la oposición. Lo hemos visto durante todo este año, ¿verdad?, en medios de comunicación. ¿Cómo crees que se puede, entonces, sí cambiar estas tensiones dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? ¿Qué cambios consideras tú que son los necesarios llevar a cabo para dinamizar más su trabajo y evitar que este tipo de disputas estériles que hemos visto durante pues todo este año, podríamos decirlo, y años anteriores, dilaten el trabajo del Consejo? Algo que debemos nosotros entender es que los candidatos que vienen apadrinados ya directamente con un partido político, como lo vemos, ¿no es cierto?, con 7 de ellos que dicen somos de tal partido y uno dice inclusive soy abogado de tal. Entonces imagínense, eso es lo que debemos analizar. Que estas 7 personas, que con sus suplentes serán 14, vengan realmente de la ciudadanía, vengan de un proceso de trabajo con la gente. Porque mira tú, muchos de ellos no han tenido procesos con trabajo y eso es lo que está ocurriendo. Se deben solamente a los grupos de poder y no a la ciudadanía. Entonces está en los ciudadanos, ciudadanas de mi país el poder decidir, investigar a cada uno de sus candidatos, ¿no es cierto?, que analicen su trayectoria. Porque eso va a ser por lo menos un poco de garantía de decir esta persona sí ha trabajado por el pueblo, ha trabajado por la gente, con la gente. Y eso es lo que estamos viendo ahora, que solamente se dan las vueltas y se dan las vueltas, y yo estoy más que segura que lo que no acaban de nombrar hasta ahora lo van a dejar al consejo que viene, nos van a dejar a las personas que vamos a llegar a este nuevo consejo, porque se dan las vueltas y no terminan de nombrar a las personas que debían hacerlo. Entonces, ¿qué están? Simplemente dejemos el problemita al nuevo consejo que viene y nosotros nos lavamos las manos. Eso no es justo. Creo que es el momento, como digo, de que nosotros analicemos para que luego no tengamos ese mea culpa de decir, sí, yo voté porque me dijeron, porque me contaron, porque no sabía, y no analizamos a nuestros candidatos. Yo creo que esa puede ser una de las garantías en que, digamos, sí hay procesos con las personas y que luego las personas que lleguemos a ese consejo de participación analicemos el trabajar por el país, no solamente porque me debo a alguien o por mis intereses propios, sino que trabajemos por un país, porque tenemos un país tan rico, tan lindo, digo yo, sigo confiando en que podemos sacar adelante este país, que podríamos vivir del turismo, de la agroindustria, de la agroecología. Es decir, sí podemos hacerlo, pero si todos nos unimos en ese Consejo de Participación Ciudadana. Y retomando el tema, y porque me interesó tu punto de vista, quisiera profundizar sobre esta pregunta, ¿verdad?, de la consulta popular. Fue presentada por el gobierno y proponiendo eliminar facultades, es decir, la facultad del Consejo para designar autoridades de control y dar esta capacidad a la Asamblea Nacional a través de procesos públicos de méritos y bajo escrutinio público. Pero actualmente el Consejo realiza esos concursos de méritos de oposición, aunque pues han sido varias veces criticados, como lo mencionábamos también antes. Entonces, ¿crees que con esta medida realmente podría garantizarse la independencia de las autoridades de control? ¿O más bien crees que se puede hacer desde el Consejo para garantizar que el fiscal general o el contralor o las autoridades, tú bien dices que están en stand-by, sean independientes? Bueno, yo creo que, como decía, yo, bueno, no estoy a favor de la consulta. Estoy con 2 preguntas a favor y con las demás no estoy a favor. Porque en realidad ha sido una cuestión mediática por parte de este gobierno, ese es mi punto de vista muy personal. Ha sido tan mediático que en realidad, como te digo, nos mandan la pregunta, pero luego el anexo, la gente no se va a poner a leer, la gente ni siquiera conoce esos anexos. Y en el anexo te dice claramente, o sea, va a pasar a la Asamblea Nacional. Y en la Asamblea Nacional, mira tú, ¿qué teníamos antes, estimada Marjorie? Teníamos el hombre del maletín, la mujer del maletín también. ¿Y qué va a ocurrir? Otra vez los grupos de poder, pero ahora sí declarados, ahora sí de frente. Aquí estamos los partidos políticos y estamos designando a estas personas. No es justo. Yo creo que si está en la Constitución de nuestro país establecido este quinto poder, que es de los ciudadanos, es el momento de empoderarnos en esa situación. Pero sobre todo porque yo creo que
sin esta mediatez del gobierno lo tratan de poner o colocar así, yo creo que la gente, por supuesto, si a ti te preguntan, quiere que eliminen los asambleístas, tú vas a decir, pero por supuesto, pero no te explican que te van a quitar representatividad de las provincias pequeñas y que van a aumentar el número de asambleístas nacionales, cosas así que no se leen las letras chiquitas. Entonces, este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en el momento en que pase, si es que así elige el pueblo, que pase las atribuciones a que designen la asamblea, pues mira tú, yo creo que a la final tampoco pasa nada, al menos para Mónica Mosquera no pasa nada, porque seguiremos nosotros teniendo esa incidencia de saber cómo son esos concursos de méritos de oposición y que sean abiertos al público y que no solamente sea en una comisión o que sea solamente puertas adentro en una oficina. No, no, no. Tiene que ser abierto al público y que sea transparente. ¿Cómo fue esa terna? ¿De dónde vino? Si es necesario que haya esas ternas o es que todos los ciudadanos pueden participar abiertamente. Ese tipo de cosas es lo que debemos vigilar y que, por supuesto, yo estaré ahí para que se transparenten esas cosas. Y hemos también conversado con varios analistas y más bien proponen que la pregunta sea la diferente, ¿verdad? Y que justamente la existencia o no sea lo que se consulte, no esta independencia de autoridades, pero manteniendo la institución. Eso, en todo caso, será para otro debate. Y otro de los temas más importantes, Mónica, para la ciudadanía, y que involucra a la función de transparencia es justamente la lucha contra la corrupción. Sabemos que en el Ecuador se pierden cada año cerca de 3.500 millones de dólares en corrupción, monto equivalente al 11% del presupuesto general del Estado. Y esto es una barbaridad, ¿verdad? Es más o menos el 3% del Producto Interno Bruto. Entonces, ¿qué se debe fortalecer en la institución a la que tú ostentas, del Consejo de Participación Ciudadana, para finalmente pues reducir con eficacia esta corrupción y lograr combatirla? ¿Cuál sería la idea? ¿Cuál es tu propuesta? Bueno, dentro de eso, mira, yo quiero impulsar muchísimo la Escuela de Formadores de Servidores Públicos, porque también es menester decir que muchos de los jóvenes o de la gente que llega a la institucionalidad pública no conoce el proceso y es totalmente diferente a cómo es la empresa privada. Entonces debemos fortalecer esa escuela de formadores. Tenemos mucha gente capacitada que puede ayudarnos en eso y que se encuentra en el desempleo y que podríamos también fortalecer todo esto a través de los mismos jóvenes que hoy por hoy, mira, tú no estás solo en el TikTok, también se interesan por estos temas, también se interesan porque qué está ocurriendo con nuestro país. Así que eso es lo que quiero fortalecer a través de esta escuela de formadores de servidores públicos y también con el observatorio de control social. Hay algo que yo siempre pongo como ejemplo, estimada Marjorie. Tanto dinero en mi país. Mira tú, tenemos, no lo digo yo, lo dice el New York Times, tenemos 300 buques chinos que vienen mensualmente a nuestras costas ecuatorianas, se llevan absolutamente toda la fauna, flora de nuestro país y nadie dice nada. Ni el gobierno, ni este Consejo de Participación Ciudadana, que por supuesto tiene injerencia. Los ciudadanos tenemos toda esa potestad de decir qué está ocurriendo con los dineros de nuestro país. Y mira tú, nadie dice nada. Alguien me decía, pero le faculta al Consejo. Por supuesto, el artículo 208 de la Constitución, en el numeral 8, nos dice a los consejeros de participación ciudadana, ustedes pueden preguntar, pueden pedir la información, pedir el trámite, pedir la documentación, que se nos explique cómo fue hecho esos convenios, pues años atrás. Si es que fueron años atrás, ¿cómo es que este gobierno tampoco nos dice, a ver, reveamos ese convenio? No ocurre nada y tenemos hospitales que no tienen insumos médicos y que estamos con la gente padeciendo, ¿no es cierto? Entonces, mira tú, ahí está toda esta corrupción que decimos. El quedarse callado también es corrupción. El quedarse callado también es decir, no quiero saber, ahí está, ya se quedó, no podemos hacer nada. No creo que sea así. Tenemos que ser contestatarios también en qué está ocurriendo con todos estos procesos. Y también tenemos herramientas muy, muy nobles como son las ISO 9000, en donde podemos analizar que lo está utilizando el mismo SRI. Es decir,
tenemos algunos mecanismos que por supuesto no nos van a decir ya se corta la corrupción de raíz, pero vamos avanzando en un proceso en que yo sí creo que sistema vence sistema. Si vamos creando un sistema en donde todos los ciudadanos también nos involucramos y decimos aquí no están haciendo obras, aquí no nos han pagado, aquí no han ejecutado el presupuesto, por supuesto que vamos a ir mejorando las cosas en nuestro país. Por supuesto que sí, podemos mejorar todos poniendo de nuestra parte. Para cerrar, Mónica, me gustaría que nos puedas dar un mensaje, incluyendo algunas otras de tus propuestas para el Consejo y, por supuesto, también un mensaje a la ciudadanía de quien te escucha. Bueno, estimados amigos, amigas que nos están mirando, escuchando en estos momentos, decirles que Mónica Mosquera ha sido una mujer cabeza de hogar sacando adelante a sus 2 hijos y que por supuesto siempre ha estado en el apoyo gremial, en la lucha social también, diciendo hay que hacer algo por el mundo. Siempre creo que venimos de este mundo a dejar lo mejor de lo que lo encontramos. Que ustedes analicen a sus candidatos, miren sus propuestas, que ustedes puedan ver en mis redes sociales, estoy en todas las redes sociales como Mónica Mosquera, Mónica con K, pueden acordarse del Mosquito Mosquera, que es pariente mío también, y que ustedes se acuerden de Mónica Mosquera y puedan ver todo lo que yo he hecho. La fundación también, la Fundación Caminar Mónica Mosquera, que es la mejor carta de presentación, que ustedes vean mi trabajo, que ustedes analicen quién soy, que es lo primordial para poder llegar a ese Consejo de Participación Ciudadana. Decirles también que trabajemos desde la ternura con los niños para que no tengamos también una sociedad tan violenta, que trabajemos desde el núcleo familiar, que es lo principal, el núcleo de la familia. Así que esperamos que ustedes puedan analizar todo esto que les propongo como Mónica Mosquera, que puedan analizar mis propuestas, sobre todo la Red de Participación Ciudadana y Control Social con Justicia y Equidad, el Observatorio de Control Social, lo que mencionaba, la Escuela de Formadores de Servidores Públicos, para que podamos realmente tener una institucionalidad pública de mejor beneficio, de mejor actitud hacia sus ciudadanos y que podamos también tener esas herramientas que son fundamentales, las veedurías ciudadanas, las asambleas ciudadanas, la silla vacía, que por supuesto estarán promoviéndose de mejor manera con Mónica Mosquera, ¿no? Y como decía, el poder como comunicadora, el poder transparentar y comunicar a la gente que necesita conocer lo que hace ese Consejo de Participación Ciudadana. Muchas gracias, Mónica, por tu tiempo, por acompañarnos en este día. Y amigas, amigos, realmente es importante informarse, así que espero que este programa haya sido de su interés. Recordemos que la democracia sin duda tiene sus bemoles, pero es la mejor forma de gobierno. Las instituciones deben entender, por un lado, las particularidades sociales y culturales de un país y a partir de eso plantear un diseño institucional que permita transformar lo que es necesario en esa búsqueda del bien común. Amigos televidentes, ustedes conocen mi posición frente al Consejo de Participación Ciudadana y mientras este exista, debe actuar conforme a la Constitución y la ley y debe contener ciudadanos que entiendan y actúen con coherencia y lucidez y que puedan, sí, llevar a cabo con altura esta función pública. Yo le agradezco a Mónica por su participación en este espacio. El Consejo sin duda debe por fin cumplir el rol que debió cumplir, ¿verdad? Y el rol que tiene, que es incentivar justamente la participación ciudadana, el control sobre las autoridades y garantizar un equilibrio de poderes que sea real y no enfrascarse en estas luchas y pugnas inútiles que no le han hecho bien al país. Conmigo será hasta la próxima semana. Muchas gracias. Soy Marjorie Chávez. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.